Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Edgar Rojas. Bienvenido a otro programa de Conversando con CISOs. Tenemos la segunda parte de implementando el SGSI con Alexis Rodríguez, que nos acompaña desde Chile. En un minutito comenzamos con Alexis. Les quiero conversar primero, invitarlos a todos. Si están el 14 de mayo, si están por allá en Bogotá, que nos acompañen a la cuarta edición de Tactical Edge 2020. La vamos a dar en el JW Marriott en Bogotá y va a ser un evento pues espectacular. Ya contamos con varios ponentes confirmados. Uno de ellos, Víctor Aque, que es el cofundador de Forge Rock. ¿Cómo la ves, Alexis? Forge Rock, el cofundador. Caramba, Tarda en el evento, y ya llamé a la gente de SailPoint y le dije, oigan, Forge Rock enviaron al cofundador, ¿ustedes a quién van a enviar? Y los tengo allá ocupados que están en RSA en San Francisco esta semana identificando a quién van a traer. Entonces todo el mundo, todos pensando, y pues ahí a la espera. Así que los invito a todos a que nos acompañen el 14 de mayo en el JW Marriott Bogotá. Tenemos 4 cupos todavía de patrocinio para que nos puedan acompañar si sus empresas quieren patrocinar y quieren participar y quieren estar al lado de empresas como SailPoint, Forge Rock, Darktrace, SmartFace, Infosight. ¿Quién se me olvidó? Yo creo que no se me olvidó nadie. Entonces, para que me acompañen, la página es tacticaledge.co. Y bueno, con ese poquito de comercial, ahora regresamos al programa programado. Alexis, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias nuevamente, Edgar. Feliz de estar aquí y bueno, ha sido bien interesante cómo muchas de las personas que participaron hicieron sus preguntas y bueno, hoy les traigo un poco de lo que conversamos, ampliar allí y bueno, y con mucho gusto espero su participación para todo estar en esta conversación, es la idea de esta conversación. Correcto, perfecto. Entonces, ¿por qué no hacemos eso? ¿Por qué no comenzamos con un resumen de lo que conversamos en la primera edición un par de semanas atrás? Y luego empezamos a responder algunas de esas preguntas. Sí, aquí anoté varias preguntas también y bueno, vamos a comenzar un poco con el contexto de lo que hablamos del sistema de gestión de seguridad de información. Está basado en el estándar ISO IEC de 27001, que de hecho es un estándar de seguridad publicado en el año 2005 por la International Organization for Standard. Eso fue en el 2013, ¿sí? Hablamos acerca de lo que era la diferencia de la seguridad de información y de la ciberseguridad, que siempre se hablaba, que se cree que es lo mismo y está de moda la parte de la ciberseguridad. En el sentido teórico, la seguridad de información es la que se encarga de preservar todo lo que es la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Abarca el todo, ¿no? Abarca hasta del mundo físico, también de la seguridad perimetral, ¿no? Okay. Y la ciberseguridad, para resumir un poco, es la que está basada en todo lo que se transporta en la red, todo lo que tiene interconectividad, ¿no? Son los activos de información que están bajo amenaza, ¿no? Es lo que procesamos, lo que almacenamos y lo que se transporta en esos sistemas, ¿eh? Y sabes una cosita, rapidito, Alexis, que he visto esta pregunta hecha también acá en los foros de Estados Unidos y todo eso. Y la verdad, yo estaba en este negocio ya, en el negocio de redes, en el negocio de ciberseguridad, de seguridad y todo eso ya más de 30 años. Y la verdad, todo eso son palabras para identificar algunas cosas. Y al final del tiempo, lo que hemos conversado anteriormente, lo que siempre queremos hacer es asegurar la información. Eso es lo que queremos hacer. No importa si es ciberseguridad, seguridad informática, seguridad de la información, queremos siempre asegurar la información.
Así que la verdad yo personalmente no comparto cuando dicen, ah, pero ¿qué es la diferencia entre esta palabra y la otra? ¿Qué queremos hacer al final? Pero bueno. Sí, exactamente. Y bueno, cuando hablamos del sistema de gestión de la seguridad de información, es ese enfoque que se le da a lo que es el establecer todos los criterios para implementar, operar, monitorear y revisar, mantener también lo que es la seguridad de información de una organización. ¿Cómo lo hacemos? Con unos objetivos específicos que tienen que ver con el negocio y tienen que ver con lo que la ISO 27000 nos recomienda implementar, adaptándolo a la medida de lo que tengamos dentro de la organización. Y bueno, hay que evaluar los riesgos, hay que tener también un nivel de aceptación de ese riesgo, ¿no? Porque de repente en el mundo de la ciberseguridad lo que tienes que mitigar, ¿no? No vas a hacer, cuando algo te dice 100% seguro, No, no hay. dúdalo, ¿no? 100% seguro que te puede pasar algo en algún momento, pero hay que mitigar y saber que si te atacan, si llegan a vulnerarte de alguna manera, saber que por lo que puede pasar también tener una medición y métricas de ataques anteriores, o de repente también darte cuenta de que llevas mucho tiempo que te están atacando y no te has dado cuenta, ¿no? Que eso es lo que pasa, el común, ¿no? Eso es lo que hay que gestionar de una manera eficaz el riesgo. Correcto. Correcto. Y entonces un programa de SGCI nos ayuda a establecer esos procesos para poder tener una mejor madurez en nuestra solución de seguridad de la información en la empresa. Sí, este sistema cubre varios controles, ¿no? Son los dominios, que son los 14 dominios, y los objetivos específicos, que son alrededor de 35, donde se cubre todos los aspectos para detectar cuáles son las amenazas, ver las vulnerabilidades, gestionar lo que es cómo podría ser el impacto y evaluar los riesgos, ¿no? Okay. En los riesgos hay que diferenciar esos riesgos que son inherentes, ¿no? Esos riesgos que te pasan cuando no tienes controles, cuando no has hecho una gestión, ¿no? Claro, tienes todo abierto. Sí, sí. Hay riesgos también que son residuales, que ya es cuando has hecho un tratamiento y has hecho los controles, siempre va a existir los que quedan por ahí y pendientes, y medir el riesgo en la comparativa del enfoque de la organización, si tiene que ver con el negocio o no. A veces hay controles que vas a colocar fuertes y de repente no es el sentido de lo que la organización quiere llevar, no es su negocio. Entonces, Okay. estás gastando esfuerzo en algo que no es. Lo principal, en lo que comentamos, es proteger los activos. Exacto, correcto. ¿Sí? Entonces, mira, comencemos aquí con una pregunta que nos enviaron por email y fue del ingeniero Oscar Andrés Cubillo Cárdenas. La primera pregunta es, ¿la elaboración de la declaración de aplicabilidad en un SGSI es un requisito de la norma ISO 27001? Primero hablemos, ¿qué es declaración de aplicabilidad? La declaración de aplicabilidad tiene que ver con los documentos obligatorios que se exigen a la hora que quieres cumplir, ¿no? Si quieres certificarte ISO 27000, ¿no? Tú declaras, la declaración de aplicabilidad está en el punto 6 de la norma, y habla que, o sea, en resumen, es como decir, yo voy a cumplir con estos objetivos porque los otros objetivos que me piden No no me los queda. tengo, ¿sí? Entonces, en esa declaración tiene que decir
los que vas a incluir y los que vas a excluir. Eso tiene que ver un documento. Ok, ¿Sí? entonces sí es un requisito. Es Tiene un que estar requisito. ¿Sí? presente. Ok, De hecho, para poder certificarse son alrededor de 16 documentos va. que se debe tener. Pueden estar inmersos dentro de la misma política mencionada, pero también hay procedimientos que hay que tenerlo, ¿no? Ok, Se los puedo mencionar, se los traje porque fue una de las preguntas, de hecho, que exacto. hicieron. Dentro de los documentos obligatorios está el alcance del SGSI, ¿no? El alcance, un documento completo. Los objetivos y la política de seguridad de información, que es el documento principal, la metodología de evaluación y tratamiento de riesgo, que la pueden ver en el punto 6.1, la declaración de aplicabilidad, que acabamos de ver, hacer un plan de tratamiento de riesgo. En ese plan de tratamiento de riesgo tienen que evaluar también, hay un informe de evaluación de los riesgos, o sea, tienen que concentrarse en hacer unas métricas y ahí se las puedo compartir si alguien las necesita allí, cuáles son las fórmulas específicas para calificar el tipo de riesgo. Otro documento es la definición de roles y responsabilidades de seguridad. El inventario de activos, muy importante. El uso aceptable de los activos. La política de control de acceso. Otro documento es el procedimiento operativo para la gestión de TI. Principios de la ingeniería para sistema seguro, otro documento. La política de seguridad para los proveedores. Hubo Ceros. una pregunta que me hicieron, que si yo tengo si mi seguridad está tercerizada, ¿no? No la estamos implementando aquí, sino es un proveedor que lo hace, ¿cómo hago para cumplir con ese requisito? Dentro de la política tienes que expresar exactamente que el proveedor debe cumplir con los principios de la política de seguridad y tienes que hacerle exactamente un procedimiento que deba cumplir, ¿no? Por eso se le llama a este documento la política de seguridad para proveedores. Si el proveedor te lleva toda la seguridad, tiene que ampliársela hacia ese proveedor específico y debe cumplir y debe responderte, ¿no? Los últimos documentos son los procedimientos para la gestión de incidentes, Okay. los procedimientos para la continuidad del negocio. En esta nos puede ayudar la 27005, que es la que te dice cómo hacer la continuidad del negocio. Y por último, todo lo que es cumplir con los requisitos legales, las normativas y la parte contractual. Todos esos documentos Wow. tienen que estar también allí. Son los documentos obligatorios. La mayoría están inmersos también dentro de la política de seguridad, pero también tienen que ser, recordamos que la política de seguridad los menciona, pero deben existir documentos específicos donde se amplía esa información, ¿no? Como las políticas de control de acceso, que debería haber un procedimiento para ello. Correcto. Entonces, lo que tú acabas de describir es básicamente un programa 100% de seguridad informática y de la información. Sí, ese de hecho es lo que te va a solicitar un auditor, ¿no? de la ISO 27000 para poder certificar a la empresa. Bueno, aquí, Igualmente, les puedo enviar con los puntos específicos si me escriben al correo alexis.rodriguez@isc.cl. ahora lo puedes colocar aquí La tu información. correo y lo puedes enviar. Perfecto. Mientras hace eso, te hago Ajá. una pregunta que viene de parte de Jaiber Gómez. Gracias, Jaiber, bienvenido. La pregunta dice, dentro del SGSI se habla de procedimientos, pero por orden de la alta dirección dicen que no deben ser procedimientos, sino instructivos. ¿Qué sustento puedo dar yo para justificar que deben ser procedimientos? O sea, Pero quiero procedimiento, la alta dirección dice, no lo llame procedimiento, lo llame, diga instructivos. Entonces, ¿cómo?
Bueno, realmente le podría colocar el nombre que sea específico para la organización, que se adapte, pero realmente el instructivo va a ser un procedimiento a seguir. De ahí se van a describir cada uno de los pasos que se van a realizar para cumplir ese objetivo de control. Exacto, exacto. Entonces lo pueden llamar o lo que quieran llamarle, al fin y al cabo va a Sí, ser una sí, serie al de final, discusiones de cómo se va a llevar a cabo. sí, se va a llevar a cabo. Va a dar los puntos específicos. Va a llegar un momento que es un procedimiento, ¿no? Exacto. Lo ilustra como quiera, pero a la hora de que el auditor lo solicite, se le dice que es de parte del procedimiento. ¿Sí? Exacto, y ya, listo. Es lo que va Listo, a el mira. contenido. Ujú. Exacto, aquí viene otra pregunta. Eh, la política de seguridad de la información en un SGSI es un requisito de la norma ISO 27001. Este debe ser un documento de máximo una página firmada y aprobada por la alta dirección de la compañía y que esté publicada, visible y reconocida por toda la compañía. Esa es la primera pregunta. Ya va. ¿Te la repito? Sí, sí, no Ok. vi. Ajá. Ok. Entonces dice, la política de seguridad de la información en un SGSI es un Sí, requisito. sí, Este exacto. documento debe ser de máximo una página firmada y aprobada por la alta dirección de la compañía y que esté publicada, visible y reconocida por toda la compañía. Bueno, en la política debe haber una aceptación por parte de la directiva en la primera página del documento, ¿no? Yo tengo, a ver, por aquí la política. Tienes un backup. Sí, la política y en ella existe una hoja de ¿No? aceptación donde la directiva y cada uno de los ejecutivos, los gerentes, tienen el compromiso de cumplir. Esta es como la Biblia de la seguridad aquí, ¿no? Ok. Y ese documento también está electrónicamente, está disponible y accesible en el intranet de la empresa, ¿correcto? De hecho, de hecho, debe existir, para cumplir la política, debe existir, presentarla a todos los empleados, ¿no? Asistir a una concientización en seguridad donde se hable de cada uno de los aspectos de la política de seguridad y cuando las personas ya recibieron esa información deben firmar una aceptación de esas políticas y ese es parte de los registros que se deben entregar a los auditores, de decir, mira, la gente fue, entendió, la aceptó, la tiene en su correo, la recibió y firmó aquí. Ahora, yo he visto en empresas donde tienen un documento especial que se llama User Policy, Acceptance User Policy, o lo llama otro nombre, ¿no? Ese es el AUP, se llama en siglas en inglés, donde muestran, estos son todos requisitos que cada usuario que tiene acceso a nuestros sistemas y que tiene un nombre de usuario con contraseña, estos son todos requisitos que usted tiene que seguir y cumplir. Y básicamente todo eso es basado en ese documento que tú mostraste, en el marco de la seguridad empresarial, ¿no? Y entonces, esa es una manera de hacer que todos los usuarios, por medio de la concientización, tengan que leer ese documento y al final lo firman y dicen, yo entiendo, yo acepto todas las normativas, todos los requisitos que están dando ahí. Eso es parte del SGSI, ¿correcto? Sí, de hecho es parte del procedimiento del documento del control de acceso, ¿no? Firmar también una aceptación de haciendo como inventario de todos los accesos que tienes a los sistemas y lo que tienes que cumplir. Pero evidentemente siempre debe existir la concientización en lo que es la política de seguridad porque es el marco que te Claro. va es la base de todo, de implementar cada uno de esos procedimientos. El que las personas, los colaboradores, los usuarios de la empresa, ratifiquen su conocimiento es parte obligatorio de la implementación del sistema. Ok. Entonces ya respondiste la próxima pregunta que dice, adicionalmente a esta política de
seguridad de la información, deberán elaborarse y documentarse los demás procedimientos. Entonces, yo he visto políticas donde dice control de acceso, políticas de control de acceso. Aquí con el NIST, de que aquí es el AC, ¿no? Políticas de Access Policies, en el NIST 853. Y luego la política solamente dice, la política va a seguir los procedimientos de acuerdo a y nombra el documento. Sí. ¿Cuál es dónde están los procesos? Y luego ya uno abre ese documento de procesos y ese documento ya es más detallado y ya puede referenciar es la palabra. Sí, exactamente. Otros procesos más detallados, ¿correcto? O sea, una política no tiene que ser unas 100, 300 páginas por control porque sería casi imposible. No, no, no. Otra pregunta que me hicieron. En la política tengo que hablar de los procedimientos. No, tienes que mencionarlo. Tienes que decir que vas a cumplir con estos objetivos principales dentro de los dominios, referenciando a la ISO, y los objetivos específicos y decir que existe un documento donde hay ese procedimiento. Claro. Luego, ahora, ¿nombres el documento dentro de la política que tienes ahí? no, dices dentro de los objetivos que la empresa está cumpliendo con el control de acceso, ¿no? Y hay existen procedimientos específicos adaptados a tales puntos de la norma ISO. Entonces viene el auditor y te dice, Alex, Ajá, listo, sí. muéstrame Muéstrame los documentos. ¿Sí? Entonces okay. le das los documentos y luego hay otros registros obligatorios que debes mostrar, que son esos registros de capacitación, de los talleres, también del monitoreo y los resultados de las mediciones que has hecho. Regresemos a eso, los registros. Y te lo comento porque yo estoy con un cliente y estamos exactamente en eso. Y es un cliente acá en Estados Unidos a nivel estatal. Y ellos tienen que cumplir con todos los requisitos porque si no, no reciben los cientos millones de dólares que reciben anualmente, ¿no? Entonces, cuando hablas de registros, estamos hablando acerca de pruebas que estás ejecutando ese tema. Si dicen en la política que en el tema de concientización, que tienes unos procesos y el auditor dice, muéstrame esos documentos. Tú vas y le muestras los documentos. El documento dice que cada empleado nuevo, apenas antes de comenzar, tiene que cumplir con este entrenamiento. Y Sí. entonces él te dice, muéstrame registro de que sí se está haciendo. O las pruebas que se está haciendo. A eso es lo que tú te refieres como registros. Sí, de hecho, el registro es la firma de participación. Es bueno que cada vez que hagas un taller de concientización, se tome fotos, ¿no? Se tomen los comentarios de la persona, se publique dentro de la intranet para que las personas que no asistieron digan, oye, yo me perdí ese taller, quiero hacerlo. Tienes que tener dentro del programa de auditoría interna, tiene que haber también la auditoría y el constante monitoreo de esos controles de seguridad. Y cada vez que hagan los controles, tiene que tomar allí un registro de los eventos que pasaron, un registro de lo que pasó en el primer trimestre, en el segundo trimestre y hacer las comparativas. Esos registros tienen que estar ahí y parte de las revisiones y las aprobaciones que ha hecho también la dirección, porque la dirección siempre tiene que estar comprometida igualmente con esto. No vaya a ser que firmó la primera vez y después no se enteró de qué pasó después. Exacto, Se exacto. entera del costo de las inversiones, pero no se entera de cómo está la ciberexposición de la empresa y cómo ha madurado en todo este procedimiento. Okay. Un sistema una implementación de este sistema puede ser lo más rápido posible, entre 6 meses, y puede durar año y medio, ¿no? Depende de la organización, del Dependiendo de la tamaño. madurez de la organización, dependiendo del tamaño de la organización, dependiendo del equipo también que tenga, de los auditores, de cómo la gente
se resiste, qué tanto se resiste al cambio, porque cuando empiezas a colocar controles, van a empezar las quejas. Claro, porque ya es Cuando porque empiezan las ya... quejas, estás haciendo bien tu trabajo, porque se están dando Bueno, ese es otro tema de discusión. nosotros. Y te lo digo porque la amiga mía Wendy Nater, que fueron los keynotes ayer en RSA, está hablando acerca de este tema de seguridad y conversó acerca de ese tema. Que lo que toca es decir que los CISOs o los directores de ciberseguridad comienzan a instalar controles que comienzan a hacer que la gente ya no tenga esa libertad que tenían antes de hacer su trabajo. Eso es como yo lo ven. Sí, sí, sí. Me estás maniatando. ¿Qué hago ahora? Sí, sí, sí. Hay preguntas que de repente se acerca a alguien y dice, oye, por esos controles ahora no puedo trabajar. Pero, ¿por qué? No, ahora no puedo instalar una impresora, que yo quería instalar una impresora en un cliente, en mi lacto, pero bueno, para eso hay... no, que quería Procesos. instalar el software, pero ¿cuál software? ¿No? El software tiene que pasar por un procedimiento también de evaluación. Cada vez que se va a instalar uno, se solicita, se hace una evaluación de riesgo, se ve las diferentes versiones y si esas versiones no tienen parches adecuados, entonces no se puede instalar. Hay que hacer una aceptación de parte de la gente. Correcto, correcto. Y eso es bueno lo que estás mencionando porque uno comienza a pensar, bueno, entonces, ¿para qué es bueno una SGCI? ¿Para qué es bueno tener una certificación ISO 27001? ¿Qué significa eso para una empresa que tenga esa certificación y otra que no la tenga? Y ahí estás exactamente donde uno dice es que ya hay procesos muy definidos que la empresa debe seguir y la idea de esos procesos es para controlar o mitigar el tema de los riesgos. Sí, bueno, de hecho hay una norma nueva que salió en septiembre, octubre, si no me equivoco, que es la 27701, que tiene que ver con la privacidad. ¿Sí? Está también, es una extensión que se le hizo y para poder cumplirla tiene que tener todos los aspectos de la ISO 27001 completos, perfectos, y después de Wow. allí generar, escalar, ¿no? Seguir Claro, porque ya es más maduro. Entonces, sí, o sea, una de las preguntas que se hizo en el primer programa, y vamos a repetirla, es muy interesante, porque yo creo que algunos estamos pensando eso. Dice, si tengo implementado todos los dominios de manera parcial, ¿sí? Teniendo en cuenta la aplicabilidad o madurez de la organización, ¿puedo decir que tengo un SGSI? eso te lo va a decir el auditor cuando empieza a pedirte los documentos, ¿no? Pero de nuevo, listo. Entonces, Sí, tú sí. eres un auditor y tú vienes a mi empresa, a Tactical Edge, y yo te digo, mira, nosotros hacemos una empresa que hacemos eventos y colectamos información de y damos webinar y colectamos información del usuario como nombre, apellido, correo electrónico. Esos tres Ujú. datos es lo que nosotros colectamos. Aquí están mis políticas de seguridad, donde nosotros guardamos toda esa información de una forma encriptada, la tenemos aquí en este lado, la tenemos acá en este otro lado. Nos aseguramos que no haya gente que venga de Europa para el tema de GDPR, GDPR, y y tengo esos controles de acceso, multi-factor authentication, y te doy toda esa información, ¿sí? Pero ahí no hay nada acerca de, no sé, algún tema, digamos, yo no sé, uno de los temas, digamos, security awareness, no esté 100% desarrollado. Mm. Pero tengo una parte que dice, sí, ve estos videos o firmes, tengo este documento donde te dice lo que puedes hacer y no puedes hacer. Y lo firmas y ese es el security awareness. Y te lo hago firmar cada 6 meses. Tú como auditor, ¿aceptarías ese proceso? Porque es el proceso mío que aplica a mi empresa. Claro, claro, claro. Primero, bueno, evidentemente están los documentos obligatorios que mencionamos, tiene que existir. Ok. Dentro de esa declaración de aplicabilidad, debes decir entonces que De eso aplicabilidad. me sirve a mí y lo otro lo voy a excluir, ¿no? Ahí es donde Ah, empiezas a cortar y decir listo. que yo voy a llegar hasta acá porque lo demás no va No conmigo, aplica. ¿sí? No aplica.
Allí empiezas a cortarlo, ¿no? Entonces el auditor va a ser más creativo y te va a pedir otros documentos más y ver las comprobaciones que tienes allí. Lo principal, evidentemente, es que esta implementación se haga con sus etapas bien definidas. Lo primero, la documentación de toda la capacitación, cumplir con todos los requisitos de la normativa, publicarlo. Luego viene la etapa de implementarlo, donde tienes que difundir, tienes que volver a capacitar y tienes que implementar cada uno de esos controles. Luego tienes que hacer un análisis, auditoría interna y ver cómo se ha desarrollado, ver cuáles son las problemáticas, porque te van a aparecer problemáticas allí y vas a empezar el proceso de mejorarla, ¿no? De mejorarla y cambiarla, y de repente tienes que hacer un segundo documento de políticas de seguridad donde va a haber una actualización que está allí con los nuevos procesos. De repente implementaste, en ese momento no tenías tecnología en la nube y ahora sí la tienes y tienes que colocarla dentro de tus sistemas. Y para la certificación, bueno, hacer esa prerevisión de todo lo que tienes y, bueno, invitar al auditor a que te haga la revisión, que te va a hacer también que vayas a repetir otros procesos en cada una de las etapas. Cada una de las etapas podría ser entre, digamos, la etapa que mencionamos de documentación, de implementar, de ese análisis, y la certificación puede durar entre 3 meses, 4 meses cada una, dependiendo de cómo sea. Pero siempre un proceso de mejora. Sí, Este exacto, sistema cierto. se trata de un proceso de mejora, de un proceso de adaptación. Exacto. Muy buena la respuesta, porque la verdad aclara muchas de las preguntas que yo tenía. Y me imagino en la pregunta de Mauricio Campo, y gracias Mauricio por estar presente y por participar. Gracias. Y una pregunta muy buena, simple, pero clave. Dice, para tener un SGSI, se debe estar certificado, ¿no? Se debe estar, pero ¿quién? El que va a implementar dentro de O sea, la... la manera que yo entiendo la pregunta Es como es, si yo tengo que ser certificado para poder implementarla dentro de la sí, organización. por esos lados va, sí, exacto. Y yo digo que no, yo digo, porque el No, tema del SGSI es un tema de buenas prácticas de seguridad, del tema sí. de la documentación, identificar qué tengo, qué es lo que quiero, cómo voy a asegurar. Todos esos documentos que tú mencionaste. Eh, De hecho, Tener la certificación. sí, de hecho, en lo que lo haga, esa experiencia de toda esa documentación, lo único que tienes que hacer es presentar el examen, porque de hecho, para la certificación no solamente es saberse la ISO 27001 y su anexo A, la 27002 y todos estos documentos, sino esa certificación tiene que ver cómo un auditor, ¿no? Prepara su equipo, considera los documentos, tiene que convertirte en un auditor también, esa es parte, es un 50% allí. Es parte de normativa y parte de procedimiento de auditoría que debe conocer, y la vas a conocer cuando empieces a desarrollarte allí, ¿no? Entonces, Uno, creo que la confusión aquí que estamos viendo es cuando estamos utilizando SGSI al mismo tiempo que estamos utilizando ISO 27001. Para SGSI no es la certificación. SGSI es un programa de sí, sí, ciberseguridad que es implementado. El SGSI, un buen programa de SGSI implementado, te permite entonces decir que vengan y te hagan la auditoría para obtener la certificación ISO exacto. 27001. Sí, sí, tanto vos Ahora, como la empresa también exacto. tienen Ahora, que porque tú no has recibido una certificación 27001 si no tienes un sistema implementado de SGSI.
Claro. Y el SGSI es lo primero a comenzar. Entonces, la respuesta, Mauricio, es no tienes que estar certificado. Necesitas un SGSI, ¿sí? Para comenzar el proceso de certificación. Sí, sí. De hecho, se van a dar cuenta los que tienen experiencia en el área de seguridad, cuando empiezan a leer acerca de la certificación, se han dado cuenta que el trabajo que han venido haciendo es muy compatible con lo que está allí, ¿sí? Y te da más bien el orden en que puedes ejecutar y saber si lo has venido estando haciendo bien o lo estás haciendo mal. Perfecto. Sí, no, y aquí nos está aclarando y acompañando eh, Jaiber Gómez, y dice que dentro del SGSI, lo que tú mostraste, el cuadrito que tú mostraste, está contemplado por anexos, está el glosario, políticas de seguridad de la información, los procedimientos y demás. Y esos anexos los puedo ir cumpliendo sin tener todo el SGSI. Sí, Entonces exacto. te da una idea, ya listo, este terminé, entonces comenzamos este. Y por ejemplo, empiezo con las políticas, luego por el glosario, después los procedimientos y por último, implemento el SGSI porque lo terminas implementando. Así que Sí. gracias por esa información, Jairo. Sí, realmente cuando estás empezando a hacer un procedimiento y estás trabajando a la mitad, te das cuenta que para poder continuar ese procedimiento tenías que haber hecho otro. Pero, Entonces te vas para allá y comienzas a hacerlo y dices, oye, falta este. Y tienes que trabajar con varios al mismo tiempo porque uno complementa el otro. Y cuando terminas de hacer 3 procedimientos, te das cuenta que tienes que modificar el primero que hiciste para que sea compatible con los otros que están allí, ¿sí? pregunta que yo sé que algunos tienen. ¿Hay algún costo para conseguir estas plantillas o planillas del SGCI? ¿O se puede Mira, encontrar en internet están en internet, están en internet ahí. Si igualmente les puedo, si me escriben, les puedo Bien. enviar algunas capturas que tengo de pantalla allí, de algunas que he encontrado que me ha servido para trabajar y con mucho gusto. Porque esa ¿No? es la idea, no comenzar, no hay por qué comenzar de cero, siempre hay que buscar y ver uno con Sí, qué sí, sí, sí. eh, Realmente no van a inventar la rueda. la Eso rueda, no hay por qué. está No hay por allí. qué Hay hacer. Hay que mucha empezar. gente que ya lo ha intentado, hay gente que lo ha hecho, hay mucha gente que lo sigue haciendo y lo será, lo sigue Sí, se haciendo. convierte como en una cruz allí, la van cargando durante años, porque siempre, de hecho, este es uno de los sistemas que siempre es 99.9, después empieza 99.91 y empieza así, nunca termina el 100%, siempre queda algunas décimas que empiezan a salir en lo que es la recta final, como todos los proyectos, ¿no? Perfecto. Y Disculpa, aquí nos comenta Mauricio Campo, y de nuevo, Mauricio, muchas gracias por tu participación. El MINTIC, Ministerio de las TIC en Colombia, en la página web de ellos, si lo buscan, ellos tienen una plantilla ya lista para el SGSI. Así que bueno, por el MINTIC que colabora con esto para hacerlo más fácil para las empresas ser sí, seguras. oye, también el INCIBE Sí, de en España, España sí. tiene Uf, muchísimo. muchísimo Impresionante. material gratis, muy completo, que puede ayudar a eso. Y de hecho tiene procedimientos para empresas, para pymes, que están allí y de repente pueden simplemente adaptarlos, ¿sí? Porque son Excelente. procedimientos generales y esos procedimientos generales lo adaptas a tu organización, no tienes que escribirlo desde cero, ¿sí? Y de nuevo, para los que somos usuarios finales, yo trabajo por una consultora grande, y yo sé lo que la consultora grande cobran por crear todos esos procesos. Y qué Sí. bueno por INCIBE, qué bueno por Minty, qué bueno por otras organizaciones que están ofreciendo eso. Muy bueno. Una de las preguntas que se hizo la semana pasada, eh, y yo creo que ya la contestamos, pero vale la pena regresar y contestarla una vez más, aclararla. Dice, quisiera saber cuáles son los requisitos mínimos o qué es lo mínimo que debe tener una compañía que apenas comienza para lograr una certificación en ISO 27001. Bueno, Nos lo hablamos.
Ya lo hablamos, pero dale de nuevo una vez El más, requisito básicamente. mínimo son las políticas de seguridad Ujú, y dentro de las políticas de seguridad tienen que tener, para poder proteger su infraestructura, deben saber lo que tienen. Entonces tienen que hacer un inventario de activos. Cuando hablamos de inventario de activos, no es contar cada una de las lactos y los mouse que tengas en los escritorios, sino todo todo lo que es el hardware, todo lo que es el software y también el ver dentro de esa valoración de los activos, ver cuáles son los sistemas que pueden ser comprometidos en algún momento y cuál es el valor de esa información. Cuando empiezas a determinar que, por ejemplo, qué pasa si este servidor se apaga y es crucial para toda la organización, ahí te das cuenta de cuál es el principal que tienes que hacer. Tiene que ser una evaluación de riesgo, ¿no? Entonces, importante. todo eso te va a ayudar a partir y después de allí empiezas a hacer procedimientos específicos. De hecho, en algún momento para cumplir algún objetivo, hay empresas que tienen que tener su propio centro de datos, ¿no? Si van a manejar algún tipo de privacidad de información, manejarlo localmente o por algún cumplimiento o legal de no tener la base de datos en el extranjero, que pasa en Ujú. algunos países. Entonces tienen que tener su propio centro de datos, tienen que tener un centro de datos local y si tenían esa información en la nube pública, tienen que moverla. Entonces ahí es parte de cumplir las normativas adaptadas al entorno y a las leyes y el gobierno que le exige. Y por eso es bueno tener uno de estos documentos, de estos programas escritos, porque te permite tomar decisiones que a lo mejor no sabías que, si no lo tienes, no sabías que lo puedes tomar o no, la decisión, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que tú diste acerca de la importancia de no solamente venir a instalar una computadora o una impresora en la red, sin ir por todos los procesos, porque hay preguntas que son importantes que a lo mejor el usuario final no entiende. Para el usuario final, instalar una aplicación para ellos no significa nada. Es una aplicación para Sí, imprimir. Para sí, nosotros que estamos en el tema de ciberseguridad, hablamos que eso es un riesgo. ¿De dónde vino esa aplicación? sí. Quién la autorizó? ¿Cuáles fueron los, las pruebas que se hicieron para comprobar que esté bien no sea dañina? O sea, todo eso nos da un orden que nos permite entonces, de nuevo, por eso el tema de madurez. Somos una empresa madura que conocemos, como tú dices, conocemos nuestros activos, nuestros pasivos, conocemos dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Y entonces hay importante no olvidarse que todo el tema de una implementación de un SGSI, la razón por la implementación de este programa no es para obtener la certificación ISO 27001. La idea de ese programa es para poder tener un programa para reducir los riesgos a nuestras empresas. ¿O estoy incorrecto? Sí, sí, de hecho es para ir, es una mejora continua de los procesos y ayudar a la organización que cumpla, no solamente con las normativas, sino que tener el control de cada uno de sus procesos, de sus sistemas, de su hardware, de su gente, ¿no? Porque ahí involucra también a las personas en saber quién está dentro de tu organización, desde el momento, desde antes que llegue, en el momento que está dentro de la organización y luego que se va, te habla también de lo que es la relación con los proveedores, de los cumplimientos legal. Esto te sirve también para poder tener una mejor relación con las otras empresas, baja lo que son los incidentes, tienen menos coste cuando hay un incidente también. Se lo puedes mostrar a tus clientes, es un valor agregado y de Claro. hecho un cliente cuando ve que tiene un buen sistema de seguridad
allí establecen lo que es la fidelización Ujú, con ellos. claro. También hace el cumplimiento de las SLA cuando estás prestando un servicio y bueno, al final de todo esto hay una inversión de tiempo, pero también hay un ahorro de costos, porque cuando las empresas son atacadas, ahí no puedes calcular la Fácil. cantidad de pérdida, tanto o monetaria como de reputación, que es la que Exacto. tiene, eso no se calcula ya, lo que es Ya no. la reputación que puede tener una empresa. Y todo lo asociado que está. Dijiste algo muy interesante que es el tema del costo de tiempo y recursos. Y hubo una pregunta la semana pasada que me gustaría responder una vez más, que la pregunta es, ¿cuánto tiempo y recursos se puede implementar el SGSI? Bueno, como les comenté, del tiempo, podríamos hacerlo con las 4 etapas que habíamos mencionado, las que tienen que ver con las etapas de documentación, de implementación, ¿no? La etapa del análisis y la de certificación. Cada una de ellas puede mínimo 3 meses cada una, ¿no? Puede ser menos, puede ser un poco más, dependiendo. Y los recursos que vas a utilizar, bueno, tienes que tener un equipo comprometido, tienes que tener una directiva también comprometida porque va a requerir también inversión, ¿no? Eso te iba a preguntar, el tema de obtener la certificación ISO 27001, ¿de cuánto estamos hablando? $1,000, $5,000, $50,000 en adelante es algo bastante... Esa pregunta sí no te la podría responder porque cada empresa tiene Ok. su nivel, ¿no? Pero Siempre. sí tiene un costo que no Sí, es sí. insignificante. No es significante porque ya los costos internos también aumentan, pero hay que hacer una valoración de lo que Claro. vas a invertir versus a lo que podrías perder. Por eso entonces una empresa, digamos una empresa de 10 personas, no vale la pena tener una certificación ISO 27001. Sí vale la pena tener un SGCI, pero llegar y obtener una certificación 27001, una empresa de 10 personas, pues no. De hecho, podría ser más sencillo apalancarse, ¿no? Si tienes una empresa pequeña, el proceso va a ser muy, Claro, más rápido, más ágil. sí, puede ser rápido si contratas a una empresa que cumpla ya con esa certificación y le estás cumpliendo y cuando te des de cara al cliente, si yo cumplo porque esta empresa que está aquí tiene años cumpliendo y es la que me Ok, lleva a la seguridad. Es ok, una manera fácil también ok. de hacerlo y esa empresa va a adaptar el costo referente a los auditores o los consultores que van a estar atendiendo. Ahí puedes calcular cuánto sería. Ok. El póster tuyo detrás tuyo me gusta, dice evita los riesgos. No Sí. podemos ver el resto. Y hablamos, qué significa esos círculos concéntricos? ¿Qué significa eso? y hablamos de lo primero, la No te política de escuchamos. seguridad. Ajá. Ok. Ahora sí. Políticas de seguridad, bueno, aquí tenemos asesoría, data center, todo lo que son los test de vulnerabilidad, ethical hacking, disaster recovery. Después vamos más adentro y hablamos de la parte perimetral, del firewall, del IDS, Okay. otros servicios que tienen que ver allí dentro de la empresa. Y también la parte de virtualización, los servidores, los endpoints. Entonces, fíjense que lo principal que cubre aquí, lo que son los sistemas dentro de una empresa, son las políticas de seguridad y Ujú. dónde tienes almacenada la La información. información. ¿Sí? Ok, perfecto. No, y de nuevo regresamos que todo el tema es acerca de no evita los riesgos, pero mitigar los riesgos. A Sí. lo mejor, eso sí, no. Hacer que sea, si va a pasar, sea a un costo muy bajo y que no sea
perjudicial para la reputación de la empresa, porque en algún momento vamos a recibir ataques, en algún momento algún servidor puede, algún equipo puede tener, por algún cambio que se le hizo eventual, dejó algunos niveles de seguridad y le cayó un ransomware, y de repente dices, ay, pero ahora no estoy cumpliendo la política. Sí, la estás cumpliendo, pero bueno, en ese momento ese se fue. Entonces es uno de los riesgos que puede tener. De repente salió, o ese equipo, tenías todos los niveles, pero ese equipo no tenía respaldo. No quiere decir que dejaste de cumplirla. Hay unos que no lo tienen, pero tienes que cubrirlo todo, tienes que estar dentro de los procedimientos. Ahí, si no se cumplió, ahí sí tienen ciertas sanciones o llamadas de atención al equipo que no realizó los procedimientos. Okay. Pero evidentemente ya lo tenía documentado. Claro, claro. Listo. Entonces, Alexis, yo creo que estamos llegando ya al final. Última palabra, básicamente un programa del SGSI es muy recomendable, no recomendable, no pierdan su tiempo. ¿Cuál es tu mensaje? El implementar un sistema de gestión de la información para lo que es para una empresa, ¿no? Es totalmente recomendable porque si no tienes control, tienes caos. Y este es el que va a ser la base para que tu organización tenga pautas específicas para poder llevar a cabo con tranquilidad, ¿no? Con cierta tranquilidad, evidentemente, estar preparados para alguna contingencia. Es importante, a la medida de cómo la empresa vaya creciendo, a actualizar esos controles, hacer medición, hacer comparativas, ¿no? Tener métricas, de repente cuánto ataques tuviste en un mes, ahora cuánto tienes en el otro, porque siempre vas a tener ataques a tu entorno, el firewall lo va a detener, pero ver cuáles en algún momento pasaron, cuáles han sido los problemas que han pasado, aparecen virus nuevos, aparecen nuevas formas de ingeniería social, ¿no? Que te pueden debilitar internamente. Tienes también la rotación del personal que se lleva toda la información a otras organizaciones. Pero cuando esas personas que se van de la organización vieron que tienen una fortaleza, vieron que firmaron varios documentos, ya lo obligas y lo pones a pensar y dices, caramba, ¿lo podré hacer o no? Me meto, ya firmé un documento que tiene sanciones también hay ilegales, ¿sí? Y hay registros del control de acceso que yo estuve allí, hay log también. Interesante. Lo va a pensar, claro. lo va a pensar. Pero si no tienes controles, es como cuando un empleado te dice, aquí las cosas no funcionan bien. Mira, aquí tú puedes entrar a cualquier puerta y llevarte una lacto, llevarte un documento o imprimir todo lo que quieras. O todo lo tienen en la nube y en una nube de estas públicas allí y todo están compartidos. Entonces, esos controles allí no los tiene y, ya el riesgo es evidente. Correcto, correcto. Entonces es muy importante todas las empresas comenzar a hacer un programa. De nuevo ya hablamos que hay plantillas o planillas para Sí. comenzar de cero. Tu política de seguridad, lo más básica posible, ir avanzando, ir mejorándola, compartiéndola con la directiva, con los supervisores, para que todos tengan su opinión. Hay que ser un comité de seguridad y riesgo, donde se hable de todo esto. Donde no se vea que Alexis él está estableciendo controles y no deja trabajar a nadie, sino que cada uno dentro de los actores dentro de la organización van a estar de acuerdo y van a dar su opinión y que cada una de esas reuniones exista un acta donde todos dan la aceptación
de ese cambio, ese control que se ha dado allí, para que todos estemos en consonancia con los criterios de seguridad y los controles que se van a llevar dentro de la organización. Última pregunta. Tú como CISO, Alex, si tú vas a una empresa nueva, lo primero que pides, muéstrame sus documentos del SGSI o qué es lo primero que tú haces como un CISO. Sí, de hecho hago ese tipo de consultorías y lo primero es ver si tienen un documento de políticas de seguridad. He visto políticas de seguridad que lo hace una persona de ventas porque necesitaba cumplir con ese requisito, ¿no? Para poder ofertarle o entrar en una licitación y no tiene nada que ver con lo que son los documentos requeridos. Y también, como siempre, preguntar acerca de los activos. Dentro de los activos también cómo son los procedimientos de entrega de esos activos y empiezas a solicitar. Parte del programa de SGSI de todas maneras. O sea. Sí, parte. Y cuando empiezas a hablar acerca de los procedimientos, te das cuenta que aquí te dicen, aquí las cosas se hacen así porque nos acostumbramos a eso. Exacto. O, ¿cuál es el procedimiento de control de acceso? Pregúntale a fulanito que es el que hace eso. Y si se va a él, no sé. Siempre hay alguien que lleva todo, ¿no? Hay super IT que tienen el control total de la organización y esos son los que tienen como más fuerza que la propia directiva, que apretando un solo dedo pueden dejar la organización apagada, ¿no? Exacto. Y esos controles hay que ver. Perfecto. Bueno, Alexis, de verdad, muchas gracias. Dos programas de seguido hablando acerca del SGSI, ya quedó muy claro. Ahí me quedó súper claro. Yo comencé hace 2 semanas pensando que el SGSI era una plataforma con lucecitas y ya me di cuenta porque esa fue mi primera pregunta, y ya me doy cuenta que no, que son muchas, nada que ver con maquinitas con lucecitas. Así que, de verdad, muy agradecido. A ti por la invitación. Ha sido espectacular la información y me ha ayudado mucho y creo que nos ha ayudado mucho a todos. Ahí están los correos electrónicos de Alexi, alexi.rodriguez@isc.cl, y la invitación para que en un par de semanas, ¿qué día sería? El miércoles 11 de marzo regresamos con el próximo programa. Va a ser un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca de la visión de un CISO, qué es lo más importante. Cumplir con certificaciones. Certificaciones. Es lo más importante, tener un programa de seguridad enfocado para cumplir o para proteger. ¿Cuál es lo más importante? Entonces vamos a ver exactamente qué es lo que piensa un CISO acerca de esto y los dolores de cabeza que tiene el CISO explicándole a la junta directiva cuál de los dos es más importante. Así que nos vemos el 11 de marzo. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos. Hasta luego.